Hay algo que muchos cristianos aún no comprenden, algo que puede transformar radicalmente su vida espiritual. Dios ha derramado sobre su pueblo dones sobrenaturales, regalos celestiales que pueden cambiar nuestra manera de vivir, orar y servir. Pero aquí está el problema. Muchos desconocen estos dones, los ignoran o incluso los temen. Piensa en esto por un momento. ¿Y si Dios ya te ha dado un don espiritual y tú aún no lo estás usando? ¿Y si dentro de ti hay una manifestación del Espíritu Santo esperando ser activada? Podría ser que estés viviendo por debajo de tu verdadero potencial en Cristo. Hoy juntos vamos a sumergirnos en una revelación poderosa. Vamos a explorar los 9 dones espirituales que la Biblia nos enseña, dones que el Espíritu Santo ha derramado sobre la iglesia. No es una cuestión de si existen o no, sino de si estamos listos para recibirlos y usarlos. Si crees que Dios quiere revelarte más sobre sus dones hoy, escribe en los comentarios: Señor, despierta mis dones, y abre tu corazón para lo que Él quiere hacer en tu vida. Dios nunca diseñó la vida cristiana para que fuera vivida en debilidad o ignorancia. Desde el principio, su deseo fue que cada creyente experimentara una relación vibrante con el Espíritu Santo, caminando en poder, en revelación y en una fe inquebrantable. Sin embargo, muchos hijos de Dios han reducido su fe a una serie de reglas, rutinas y ceremonias, perdiendo de vista el llamado a vivir una vida espiritual plena. No es casualidad que Jesús haya prometido el Espíritu Santo a sus discípulos antes de ascender al cielo. Él sabía que no podrían enfrentar los desafíos del mundo por su propia cuenta. Piensa en esto por un momento. ¿Estás viviendo la plenitud de lo que Dios ha planeado para ti? ¿O sientes que hay algo más, algo que aún no has descubierto en tu caminar con Él? Porque la verdad es esta: sin el Espíritu Santo, la vida cristiana se convierte en una lucha desgastante en lugar de una experiencia de victoria. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo Dios siempre ha capacitado a sus siervos con dones y poder sobrenatural. Moisés no abrió el mar rojo con su propia fuerza. Elías no llamó fuego del cielo por su habilidad personal. Los discípulos no predicaron con valentía porque eran elocuentes o inteligentes. Era el Espíritu de Dios en ellos, guiándolos, capacitándolos y manifestando su gloria a través de sus vidas. Y lo que Dios hizo con ellos, quiere hacerlo contigo también. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos han creído la mentira de que los dones espirituales son solo para unos pocos, para los especiales, para los más ungidos. Algunos incluso piensan que los dones del Espíritu fueron solo para la iglesia primitiva, como si Dios hubiera cambiado su manera de obrar. Pero la Biblia nos dice lo contrario. En Hechos 2:39, Pedro declara: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso significa que la promesa es para nosotros hoy. Dios no ha cambiado, su Espíritu sigue actuando, y sus dones siguen disponibles. Pero hay algo más que debemos entender. Dios no derrama sus dones sobre cualquiera, no porque haga acepción de personas, sino porque los dones espirituales están diseñados para aquellos que tienen hambre y sed de su presencia. No basta con ser cristiano de nombre, no basta con ir a la iglesia los domingos o saber algunos versículos de memoria. Dios busca corazones dispuestos, personas que deseen caminar en comunión con Él, que anhelen más que una fe superficial. Mira lo que dice Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios tiene cosas grandes para revelar a sus hijos, pero solamente aquellos que claman, aquellos que buscan con todo su corazón, son los que reciben la revelación. La plenitud espiritual no es para los que se conforman con una vida tibia, sino para los que están dispuestos a rendirse completamente a Él. Jesús mismo nos enseñó esto en su ministerio. Hubo multitudes que lo seguían, personas que se emocionaban al verlo hacer milagros,
pero no todos fueron transformados. Muchos solo querían recibir un beneficio inmediato, sanidad, pan, una respuesta a sus problemas. Pero pocos realmente querían conocer a Jesús, caminar con Él y experimentar la vida del Espíritu. Es por eso que en Mateo 7:7 Jesús dijo: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Hay un llamado a la acción. Dios no impone sus dones, Él los entrega a los que los buscan con fe. El problema es que vivimos en tiempos donde muchos cristianos han perdido esa pasión. Nos conformamos con escuchar un buen sermón el domingo, con cantar unas cuantas canciones de alabanza, pero en nuestro interior hay un vacío, una sensación de que falta algo. Y la razón es simple: fuimos creados para más. No fuimos llamados a una vida de rutina religiosa, sino a una relación viva y poderosa con el Espíritu Santo. Mira lo que sucedió con los discípulos después de la resurrección de Jesús. Durante 3 años caminaron con Él, lo escucharon enseñar, lo vieron obrar milagros, pero aún así, cuando Jesús murió, ellos se escondieron por miedo. Pedro lo negó 3 veces. Tomás dudó de su resurrección. Los demás se encerraron en un cuarto sin saber qué hacer. No fue hasta que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés que sus vidas fueron transformadas para siempre. Pasaron de ser hombres temerosos a predicadores llenos de poder, obrando milagros y proclamando el Evangelio sin temor a la persecución. ¿Qué hizo la diferencia? El Espíritu Santo. Y aquí está la pregunta que debes hacerte. ¿Has experimentado ese tipo de transformación en tu vida? ¿O sigues viviendo con temor, con dudas, con inseguridad sobre tu llamado? Porque cuando el Espíritu Santo se mueve en una vida, todo cambia. La fe cobra vida, la oración se vuelve poderosa, la Biblia deja de ser un libro más y se convierte en una espada en tus manos. Es por eso que hoy Dios te está llamando a despertar, a no conformarte con una vida espiritual mediocre, a no ignorar los dones que Él ha preparado para ti. Pablo le escribió a Timoteo en Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Eso significa que los dones pueden dormirse si no los usamos. Y si hoy sientes que tu vida espiritual ha estado apagada, que tu pasión por Dios ha disminuido, es tiempo de pedirle al Espíritu Santo que reavive el fuego en tu interior. El llamado de Dios para sus hijos siempre ha sido el mismo: una vida llena de su Espíritu, marcada por su poder y guiada por su amor. No estamos aquí solo para sobrevivir en este mundo, sino para vivir como testigos del reino de Dios. Los dones espirituales no son una opción para algunos, son parte del plan de Dios para cada creyente. Y si hoy sientes en tu corazón el deseo de experimentar más de Dios, si sabes que hay más de su presencia esperando por ti, entonces abre tu corazón, porque el Espíritu Santo está listo para obrar en tu vida de una manera que nunca antes has experimentado. Cuando el Espíritu Santo entra en una vida, no lo hace para quedarse en silencio ni para ser una simple influencia pasajera. Él es la fuente de todo poder espiritual, el origen de los dones y la guía que dirige cada paso del creyente. Sin su presencia activa en nosotros, nuestra fe se vuelve teórica, vacía, una colección de conceptos sin transformación real. Pero cuando Él se mueve, todo cambia. Jesús lo dejó claro antes de ascender al cielo. En Hechos 1:8 dijo: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Notemos algo crucial aquí. No dijo que los discípulos debían salir a predicar inmediatamente. Primero, debían esperar al Espíritu Santo, porque sin Él no tendrían poder, no tendrían valentía, no tendrían la capacidad de hacer lo que Dios les había llamado a hacer. Es por eso que tantos cristianos hoy viven una vida sin propósito, una fe sin impacto. Se esfuerzan por hacer las cosas por sí mismos, intentan ser buenos, intentan orar,
intentan entender la Biblia, pero falta el Espíritu Santo en acción dentro de ellos. Porque los dones espirituales no provienen del esfuerzo humano, no nacen de la capacidad intelectual o de la experiencia. Son manifestaciones divinas, regalos sobrenaturales dados a quienes se rinden completamente a Dios. La pregunta es, ¿estamos viviendo realmente en el poder del Espíritu Santo o simplemente estamos tratando de seguir a Dios con nuestras propias fuerzas? Miremos lo que sucedió con los discípulos en el día de Pentecostés. Durante semanas habían estado esperando, orando, juntos en un mismo sentir. Y entonces, de repente, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que llenó toda la casa. Hechos 2:2. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, a profetizar, a proclamar la gloria de Dios con una valentía que nunca antes habían tenido. Pedro, el mismo hombre que había negado a Jesús por miedo, se levantó y predicó con tal autoridad que 3,000 personas se convirtieron en un solo día. ¿Qué cambió? El Espíritu Santo en acción. Porque cuando el Espíritu Santo se derrama, los dones comienzan a fluir. De repente, la sabiduría de Dios se vuelve clara en la mente de aquellos que nunca antes entendieron su voluntad. El conocimiento divino comienza a manifestarse en aquellos que antes se sentían espiritualmente ciegos. La fe crece en el corazón de aquellos que antes dudaban y las palabras proféticas comienzan a fluir con dirección y precisión. Pero aquí está el problema. Muchos cristianos han limitado la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Algunos lo ignoran por completo, otros lo restringen a una experiencia emocional pasajera y otros lo reducen a un concepto teológico sin aplicación real. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el Espíritu Santo es mucho más que una influencia momentánea o una doctrina abstracta. Él es la persona viva de Dios, obrando activamente en nosotros. Él nos enseña, nos guía, nos corrige y nos equipa con dones sobrenaturales para cumplir la voluntad del Padre. Jesús dijo en Juan 14:26, «Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho». Esto significa que sin el Espíritu Santo no podemos comprender plenamente la palabra de Dios. Podemos leer la Biblia, podemos estudiar teología, pero solo Él nos da la revelación profunda de lo que Dios quiere decirnos. Es por eso que tantas personas leen las Escrituras y no encuentran poder en ellas. Porque la Biblia, sin el Espíritu Santo, es solo un libro de letras, pero con el Espíritu Santo se convierte en una espada que transforma vidas. Mira lo que sucedió con Felipe en Hechos 8. Él era un hombre común, pero estaba lleno del Espíritu de Dios. Un día, el Espíritu Santo le habló y le dijo que fuera por el camino que descendía de Jerusalén a Gaza. Sin saber por qué, Felipe obedeció. Y en ese camino encontró a un eunuco etíope, un hombre importante que leía el libro de Isaías, pero no lo entendía. Felipe, guiado por el Espíritu, se acercó y le explicó el Evangelio. El hombre creyó, fue bautizado en ese mismo instante, y su vida cambió para siempre. Este es un ejemplo perfecto de cómo el Espíritu Santo obra cuando nos rendimos a Él. Él nos dirige, nos coloca en el lugar correcto, nos da las palabras correctas en el momento exacto. Pero aquí está la gran pregunta: ¿estamos escuchando su voz? ¿Estamos buscando su dirección o estamos demasiado ocupados con nuestras propias ideas y planes? Porque Dios no fuerza a nadie a recibir sus dones. Él los ofrece a aquellos que tienen un corazón dispuesto. Mira lo que Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Eso significa que los dones no son para unos pocos escogidos, sino para cada creyente. Dios ha depositado en ti dones espirituales, manifestaciones del Espíritu Santo que tienen un propósito en el reino. Y si aún no los estás viendo en acción en tu vida, no significa que no los tengas.
significa que es momento de buscar más de su presencia. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve, la vida cristiana deja de ser una carga y se convierte en un fluir sobrenatural. Nuestra oración se llena de poder. Nuestro testimonio impacta vidas. Nuestra comunión con Dios se vuelve más profunda que nunca. Así como en Pentecostés, el Espíritu Santo sigue buscando corazones dispuestos. Sigue buscando hombres y mujeres que digan: Señor, haz en mí tu voluntad. Despierta en mí lo que has depositado. Úsame para tu gloria. Porque cuando abrimos nuestro corazón, cuando nos rendimos sin reservas, Dios nos llena, nos equipa y nos transforma en instrumentos vivos de su presencia. Cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida de un creyente, una de las primeras cosas que transforma es su manera de ver, comprender y discernir las cosas espirituales. No se trata solo de adquirir más conocimiento bíblico o desarrollar una inteligencia natural, sino de recibir una revelación divina que nos permite entender la voluntad de Dios con claridad. Porque la verdad es esta: sin la sabiduría de Dios, caminamos a ciegas. Sin el conocimiento espiritual, no entendemos su propósito. Sin el discernimiento, caemos en los engaños del enemigo. Es por eso que la Biblia nos dice que el Espíritu Santo reparte dones de revelación a su pueblo: el don de sabiduría, el don de conocimiento y el don de discernimiento de espíritus. Estos dones no son fruto de la experiencia ni del aprendizaje humano. Son manifestaciones sobrenaturales de Dios, que nos permiten ver con sus ojos, entender con su mente y distinguir entre lo que proviene de Él y lo que no. Miremos lo que dice 1 Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí está la clave: las cosas de Dios no pueden ser comprendidas con la mente natural. Necesitamos del Espíritu Santo para recibir su sabiduría, su conocimiento y su discernimiento. Vemos un claro ejemplo de esto en la vida del rey Salomón. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, él no pidió riquezas, ni poder, ni la derrota de sus enemigos. Pidió sabiduría. Y Dios, al ver su corazón, no solo le concedió sabiduría, sino también prosperidad y honor, como ningún otro rey antes o después de él. Pero aquí está lo importante. La sabiduría que Salomón recibió no era simplemente inteligencia humana. Era un don divino, una capacidad sobrenatural para juzgar con rectitud y para tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios. Mira lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere derramar este don sobre su pueblo. Quiere que sus hijos tomen decisiones con discernimiento, que caminen en integridad, que comprendan el tiempo y la temporada en la que viven. Pero esto solo es posible cuando dependemos del Espíritu Santo. Ahora bien, el don de conocimiento es diferente de la sabiduría. No se trata simplemente de aprender más sobre la Biblia o de acumular información, sino de recibir revelaciones divinas que van más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos naturales. Un ejemplo claro de esto lo vemos en la vida de Jesús, cuando se encontró con la mujer samaritana en el pozo. Él nunca la había visto antes, pero el Espíritu Santo le reveló toda su vida. Jesús le dijo: «Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido». Juan 4:17-18. ¿Cómo supo Jesús todo esto? Por el don de conocimiento. Dios le reveló información que no podía haber sabido por medios humanos, y esto llevó a la mujer a reconocerlo como el Mesías. Hoy en día, este don sigue operando en la iglesia. El Espíritu Santo sigue revelando lo oculto, sigue trayendo luz a lo que estaba en tinieblas, sigue mostrando verdades que de otra manera jamás podríamos conocer. Pero hay algo más. En un mundo lleno de mentiras y engaños, necesitamos el
don de discernimiento más que nunca. La Biblia nos advierte que en los últimos tiempos muchos serán engañados por falsos profetas, por doctrinas torcidas, por un evangelio que parece verdadero, pero que en realidad no lo es. Mira lo que dice 1 Juan 4:1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto significa que no todo lo que suena espiritual proviene de Dios. No, todo lo que parece bueno es verdaderamente bueno. Necesitamos discernimiento para distinguir entre la verdad y la mentira, entre la voz de Dios y las estrategias del enemigo. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en Hechos 16, 16, 18, cuando Pablo y Silas estaban en Filipos. Había una joven que tenía un espíritu de adivinación y que los seguía por varios días gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Si alguien la hubiera escuchado sin discernimiento, podría haber pensado que estaba diciendo la verdad. Pero Pablo, lleno del Espíritu Santo, discernió que no era el Espíritu de Dios quien hablaba a través de ella. Entonces reprendió al espíritu y lo echó fuera en el nombre de Jesús. ¿Puedes ver la importancia de este don? Si Pablo no hubiera tenido discernimiento, podría haber sido engañado. Y lo mismo sucede hoy. Hay muchas voces en el mundo, muchas filosofías, muchas enseñanzas que parecen correctas, pero que no provienen de Dios. Por eso, el Espíritu Santo nos da el don de discernimiento para que podamos caminar en la verdad y no caer en las trampas del enemigo. La pregunta es, ¿estamos pidiendo estos dones? ¿Estamos buscando la sabiduría, el conocimiento y el discernimiento de Dios? Porque estos dones no son solo para algunos líderes o pastores, son para todos los que los anhelan. Proverbios 2:6. Nos dice: porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dios quiere derramar estos dones sobre su pueblo, pero debemos buscarlo con un corazón sincero. Debemos pedirle que abra nuestros ojos, que nos enseñe lo que no entendemos, que nos revele su verdad en medio de la confusión. Porque cuando caminamos con estos dones en operación, no seremos movidos por el miedo, no seremos engañados por el enemigo, y no tomaremos decisiones basadas en nuestra propia lógica, sino en la dirección divina del Espíritu Santo. Cuando Dios llama a alguien a caminar en su voluntad, Él no espera que lo haga con sus propias fuerzas. No nos ha dejado indefensos en un mundo lleno de dificultades y desafíos. Por eso, el Espíritu Santo ha dado dones de poder, para que la obra de Dios se manifieste en la vida de los creyentes con señales y maravillas. Los dones de poder incluyen la fe, los milagros y las sanidades. No son habilidades humanas, ni el resultado del esfuerzo o la disciplina personal. Son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo, que capacitan a los hijos de Dios para hacer lo imposible en su nombre. La fe es más que una creencia. Es una convicción inquebrantable en el carácter y el poder de Dios, una certeza absoluta de que Él cumplirá su palabra, sin importar las circunstancias. La fe común es esencial para la vida cristiana, pero el don de fe va más allá. Es una impartición especial del Espíritu Santo que permite a alguien creer con una seguridad absoluta en lo que Dios va a hacer, sin dudar ni un solo momento. Un ejemplo de este don se encuentra en la vida de Abraham. Dios le prometió que tendría un hijo, aunque su cuerpo estaba viejo y su esposa era estéril. A pesar de todo lo que veía a su alrededor, Abraham creyó. La Biblia dice en Romanos 4:20-21, no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es el tipo de fe que Dios nos llama a tener. Una fe que no depende de lo que sentimos, de lo que vemos o de lo que la lógica humana dice, sino de lo que Dios ha hablado. Este don se manifestó en la vida de los apóstoles. Cuando Pedro,
y Juan vieron al cojo en la puerta del templo, no dudaron. No oraron diciendo, Señor, si es tu voluntad. No. Ellos sabían que Dios lo iba a sanar. Pedro simplemente dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Hechos 3:6. Esa es la fe sobrenatural en acción. No es una fe incierta ni un simple optimismo, es una fe impartida por el Espíritu, que no tiene dudas porque sabe que Dios va a obrar. Y cuando este tipo de fe se activa, el siguiente don se manifiesta, el don de milagros. Un milagro es un evento en el que Dios interviene para cambiar el curso natural de las cosas. Es cuando lo imposible se vuelve posible, cuando las leyes naturales se someten a la autoridad del Creador. La Biblia está llena de milagros. Dios abrió el Mar Rojo para que su pueblo cruzara en seco. Alimentó a 5,000 personas con solo 5 panes y 2 peces. Hizo que el sol se detuviera en medio de la batalla de Josué. Resucitó a los muertos, sanó a los enfermos, expulsó demonios. Y aquí está la verdad. Dios no ha cambiado. El mismo poder que obró en la Biblia sigue disponible hoy. Jesús prometió en Juan 14:12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Jesús nos ha llamado a vivir en el poder del Espíritu, a ser instrumentos de milagros en su nombre. Pero hay algo que debemos entender. Los milagros no son un espectáculo, ni un fin en sí mismos. Son una manifestación del reino de Dios, una prueba de su amor y su soberanía. Los milagros se ven en la vida de aquellos que dependen completamente de Dios. Elías experimentó milagros porque confiaba en Dios para todo. Cuando hubo sequía, Dios lo alimentó con cuervos. Cuando el aceite y la harina de la viuda estaban por acabarse, Dios multiplicó sus provisiones. Y cuando el hijo de la viuda murió, Elías clamó al Señor y el niño volvió a la vida. Ese es el Dios que servimos, un Dios que interviene, que se mueve, que responde con poder a la fe de sus hijos. El tercer don de poder es el don de sanidad. Este don es la manifestación del deseo de Dios de restaurar a su pueblo, de traer salud al cuerpo, al alma y al espíritu. Jesús sanó a los enfermos donde quiera que iba. Los ciegos vieron, los paralíticos caminaron, los leprosos fueron limpiados. Y cuando envió a sus discípulos, les dio el mismo poder. Marcos 16, 17, 18 dice, «Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán». La sanidad es parte del Evangelio. No podemos leer la Biblia sin ver el poder de Dios sanando a los enfermos. No es solo algo del pasado, es algo que sigue sucediendo hoy. Muchos han sido sanados por el poder de Dios, y muchos seguirán siendo sanados, porque Dios sigue siendo el mismo. Pero aquí está la pregunta: ¿creemos en este poder? ¿Esperamos que Dios obre milagros en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestro mundo? ¿O hemos dejado que el escepticismo y el temor apaguen nuestra fe? Porque la verdad es esta: Dios no ha cambiado. Su espíritu sigue activo, sus dones siguen operando, su poder sigue transformando vidas. Y si hoy anhelas ver el poder de Dios en acción, si deseas que estos dones se manifiesten en tu vida, entonces es tiempo de rendirte completamente a su voluntad, de creer sin reservas, de confiar en su soberanía, porque cuando lo hacemos, Él se mueve. Cuando el poder del Espíritu Santo se manifiesta en la vida de un creyente, no solo se evidencia en la fe que mueve montañas, en los milagros que desafían lo imposible o en las sanidades que restauran vidas. También se manifiesta en palabras, en mensajes divinos, en expresiones sobrenaturales que revelan la voluntad de Dios y edifican su iglesia.
el Espíritu Santo ha dado dones de expresión para que la voz de Dios sea escuchada con claridad en medio de su pueblo. El don de profecía, el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas son manifestaciones divinas que traen dirección, revelación y edificación a la iglesia. Desde el principio, Dios ha hablado a su pueblo. No es un Dios distante ni silencioso. Es un Dios que se comunica, que guía, que instruye. En Amós 3:7 dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. El don de profecía es la capacidad dada por el Espíritu Santo para hablar palabras inspiradas por Dios, palabras que exhortan, edifican y consuelan. No es un don exclusivo de unos pocos, sino una manifestación del Espíritu disponible para aquellos que son sensibles a su voz. El apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios 14:1: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué Pablo destaca la profecía? Porque es un don que edifica directamente a la iglesia. Mientras que otros dones operan en diferentes áreas del cuerpo de Cristo, la profecía es la voz de Dios hablándole a su pueblo, guiándolo, despertándolo, llamándolo al arrepentimiento y recordándole sus promesas. Un claro ejemplo lo encontramos en la vida de Agabo, un profeta en el Nuevo Testamento. En Hechos 11:28, Agabo se levantó y, movido por el Espíritu, profetizó una gran hambre que vendría sobre toda la tierra. Esta profecía permitió que la iglesia se preparara con anticipación, demostrando que el Espíritu Santo no solo revela lo que está sucediendo en el presente, sino también lo que está por venir. Pero aquí está el problema: muchos cristianos han ignorado o malinterpretado este don. Algunos lo han usado de manera incorrecta, otros lo han temido y muchos han dejado de buscarlo. Sin embargo, la profecía sigue siendo una herramienta poderosa en las manos de Dios para su pueblo hoy. Ahora bien, junto con la profecía, el Espíritu Santo también ha dado el don de lenguas. Este es uno de los dones más debatidos y a la vez más malentendidos dentro de la iglesia. En 1 Corintios 14:2, Pablo nos dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Esto significa que el don de lenguas no es simplemente un idioma desconocido, sino una forma de comunicación directa con Dios. Es un lenguaje espiritual, una oración profunda que trasciende las palabras humanas. Este don se manifestó por primera vez en Pentecostés, cuando los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero este no fue un evento único. A lo largo del libro de los Hechos, vemos cómo este don continuó operando cada vez que el Espíritu Santo se derramaba sobre nuevas personas. El propósito de este don es doble. Por un lado, es una señal del poder de Dios obrando en la vida del creyente. Por otro lado, es una herramienta para la edificación personal. Pablo dice en 1 Corintios 14:4: el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. Eso significa que cuando un creyente ora en lenguas, su espíritu se fortalece, su fe crece, su comunión con Dios se profundiza. Es un don que nos ayuda a orar cuando no sabemos qué decir, que nos conecta con el corazón de Dios en momentos en que las palabras humanas no son suficientes. Pero aquí es donde entra el tercer don de expresión, el don de interpretación de lenguas. Si las lenguas son una oración dirigida a Dios, la interpretación de lenguas es el medio por el cual ese mensaje se hace comprensible para la congregación. Cuando este don está en operación, lo que ha sido hablado en el Espíritu se traduce en un mensaje claro que edifica a la iglesia. Pablo nos da una instrucción en 1 Corintios 14:27-28. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2, o a lo más 3, y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia, y hable para sí mismo y para Dios. Esto nos muestra que Dios es un Dios de orden.
Él no da estos dones para causar confusión, sino para traer edificación. Cuando los dones de lenguas e interpretación operan juntos, la Iglesia recibe palabras de Dios que fortalecen, animan y corrigen. Pero hay algo importante que debemos entender. Estos dones no se manifiestan en la vida de aquellos que los ignoran o los rechazan. Pablo nos dice en 1 Tesalonicenses 5, 19, 20: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Esto significa que aunque el Espíritu Santo desea derramar estos dones, nosotros debemos estar dispuestos a recibirlos. Si cerramos nuestro corazón, si nos aferramos a nuestras propias ideas, si ponemos límites a lo que Dios puede hacer, entonces no experimentaremos la plenitud de su obra en nuestras vidas. Pero si nos rendimos a Él, si buscamos su presencia con un corazón sincero, entonces el Espíritu Santo nos llenará, nos capacitará y nos usará de maneras que nunca imaginamos. Porque Dios sigue hablando, sigue revelando su voluntad, sigue derramando su Espíritu sobre aquellos que anhelan más de Él. Y si hoy deseas ser parte de esta obra, si anhelas que Dios use tu vida para hablar palabras de edificación, para interceder con poder, para traer revelación a su pueblo, entonces es momento de abrir tu corazón y decir: Señor, haz tu obra en mí, derrama tus dones sobre mi vida, úsame para tu gloria. Cuando el Espíritu Santo derrama sus dones sobre la Iglesia, no lo hace para que sean exhibiciones personales ni para que se conviertan en trofeos espirituales. Cada don tiene un propósito mayor: la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no nos da sus dones para que los guardemos o para que nos gloriemos en ellos, sino para que los usemos en servicio, en unidad y en amor. El problema es que a lo largo de la historia ha habido dos grandes errores en la Iglesia con respecto a los dones espirituales. Algunos han caído en el error de exaltarlos más que a Dios mismo, buscando experiencias más que su presencia, utilizando los dones como una manera de demostrar su propia espiritualidad, en lugar de usarlos con humildad para el beneficio de los demás. Pero también está el otro extremo. Muchos han ignorado los dones por completo, han dejado de buscarlos, han minimizado su importancia, han permitido que el temor o la incredulidad los apaguen. Ninguno de estos caminos es correcto. La voluntad de Dios es que los dones operen en su Iglesia de manera equilibrada, guiados por el amor y con el propósito de fortalecer a todo el cuerpo de creyentes. Pablo nos dice en 1 Corintios 12:7: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, los dones no son para uso egoísta, sino para el beneficio de toda la Iglesia. No podemos verlos como algo opcional o exclusivo de algunos líderes. Son parte del diseño de Dios para la vida cristiana. El cuerpo de Cristo es comparado a un cuerpo humano. Cada parte tiene una función específica y todas son necesarias para que el cuerpo funcione correctamente. Mira lo que dice 1 Corintios 12:14-18. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Esto significa que cada creyente tiene un papel único y necesario dentro del plan de Dios. No hay cristianos sin propósito. No hay creyentes que no sean útiles en la obra del Señor. Todos hemos recibido dones y todos somos llamados a usarlos para la edificación del cuerpo. Pero aquí está la clave. Los dones deben operar en amor. Pablo lo deja claro en 1 Corintios 13, el famoso capítulo del amor. Después de hablar extensamente sobre los dones en el capítulo 12, él nos dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y luego añade: si tuviese profecía
y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Esto nos muestra algo fundamental. Los dones sin amor no tienen valor. No importa qué tan poderoso sea un ministerio, no importa cuántas señales sobrenaturales lo acompañen. Si no hay amor, si no hay humildad, si no hay un deseo genuino de edificar a otros, entonces los dones pierden su verdadero propósito. Mira lo que sucedió en la iglesia primitiva. Ellos entendieron este principio. En Hechos 2:47 vemos que los creyentes vivían en unidad, compartiendo todo lo que tenían, cuidando unos de otros, fortaleciendo la fe de sus hermanos. Los dones fluían con poder, pero siempre en un contexto de amor y servicio. Esa es la iglesia que Dios quiere hoy. Una iglesia donde los dones se usan para levantar, para sanar, para fortalecer, para revelar la gloria de Dios en medio de su pueblo. Pero aquí está la pregunta: ¿estamos usando los dones como Dios quiere? Porque la verdad es esta: si los dones no están operando en la iglesia, el cuerpo se debilita. Si algunos miembros no cumplen su función, el cuerpo entero sufre. Si el pie decide no caminar, el cuerpo no avanza. Si el ojo se cierra, el cuerpo queda en oscuridad. Cada don es necesario. Cada creyente tiene un rol vital en la obra de Dios. Mira lo que Pablo dice en Efesios 4:11-12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El propósito de los dones es claro: perfeccionar a los santos, equiparlos, fortalecerlos, para que todos podamos cumplir con la misión de expandir el reino de Dios. Cuando cada miembro del cuerpo hace su parte, la iglesia avanza con poder. Cuando los dones operan en armonía, el evangelio se expande, las vidas son transformadas, la presencia de Dios se hace real en medio de su pueblo. Pero si enterramos los dones, si los ignoramos, si dejamos que el miedo o la indiferencia los apaguen, entonces la iglesia pierde su efectividad. No podemos darnos el lujo de quedarnos pasivos. Romanos 12:6-8 nos dice: de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Dios nos ha dado dones con una instrucción clara: úsalos. No los entierres, no los ignores, no los guardes solo para ti. Ponlos en práctica. Úsalos para levantar a otros. Úsalos para fortalecer la iglesia. Úsalos para la gloria de Dios. Porque al final del día, no se trata de cuántos dones tienes, sino de cómo los usas. Y si hoy sientes que Dios te ha dado algo, si sientes que hay algo dentro de ti que aún no has desarrollado, si sabes que hay un llamado en tu vida para edificar el cuerpo de Cristo, entonces es tiempo de dar un paso de fe. Es tiempo de activar lo que Dios ha puesto en ti, de dejar que su Espíritu te use, de ser un instrumento en sus manos, porque la iglesia necesita lo que Dios ha depositado en ti. El cuerpo de Cristo necesita que tomes tu lugar. Dios ha depositado dones en su pueblo para que su iglesia sea edificada, fortalecida y equipada para cumplir su propósito en la tierra. Pero la pregunta que muchos se hacen es: ¿cómo puedo descubrir y desarrollar los dones que Dios me ha dado? Porque la realidad es que muchos creyentes viven sin saber qué dones tienen, sin entender cómo usarlos o sin experimentar su manifestación en sus vidas. La Biblia es clara: los dones espirituales no son un misterio reservado para unos pocos. Dios los ha dado a cada uno conforme a su voluntad y nos ha llamado a buscarlos y ejercitarlos con fe y obediencia. Mira lo que dice 1 Corintios 14:1. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis.
La palabra procurad implica un deseo ferviente, una búsqueda activa. No podemos esperar que los dones espirituales simplemente aparezcan en nuestra vida sin un corazón dispuesto a recibirlos y desarrollarlos. El primer paso para buscar los dones espirituales es un deseo sincero de hacer la voluntad de Dios. Porque los dones no son dados para satisfacer deseos personales, sino para cumplir los propósitos de Dios. Él no derrama su espíritu sobre aquellos que solo buscan poder o reconocimiento, sino sobre aquellos que tienen un corazón rendido a su voluntad. En Hechos 1:14, vemos que los discípulos perseveraban en oración y súplica antes de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. No estaban esperando pasivamente, estaban clamando, buscando, preparando su corazón para recibir lo que Dios tenía para ellos. Es por eso que el segundo paso en la búsqueda de los dones espirituales es una vida de oración profunda y constante. Mira lo que dice Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios no retiene su espíritu a los que lo buscan con sinceridad. Si anhelamos sus dones, debemos pedirlos con fe. Debemos anhelar su presencia más que cualquier otra cosa. Pero hay algo más que debemos entender. Los dones no se desarrollan en aislamiento. Muchos cristianos buscan descubrir sus dones sin estar comprometidos con la iglesia, sin servir a los demás, sin estar en comunión con el cuerpo de Cristo. Pero los dones espirituales fueron diseñados para ser usados en comunidad, en el contexto del servicio, en la edificación del pueblo de Dios. Mira lo que dice 1 Pedro 4:10. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto significa que los dones no se descubren solo con conocimiento, sino con práctica. No sabrás si Dios te ha dado un don de enseñanza hasta que comiences a enseñar. No sabrás si tienes el don de exhortación hasta que te levantes para animar a otros. Los dones crecen en la medida en que los usamos para servir. Es por eso que Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Esto nos muestra que los dones pueden apagarse si no los usamos. Si descuidamos lo que Dios ha puesto en nosotros, si lo dejamos inactivo, con el tiempo perderemos la sensibilidad a su dirección. Pero aquí está la buena noticia. Así como un fuego puede ser apagado, también puede ser avivado. Dios nos llama a avivar los dones, a ejercitarlos, a crecer en ellos, a permitir que su espíritu fluya en nuestras vidas sin restricciones. Y aquí es donde entra un principio fundamental, la obediencia. Dios no revelará el siguiente paso si no hemos obedecido el primero. Muchas veces, los creyentes esperan recibir grandes manifestaciones del Espíritu, pero han descuidado la obediencia en lo básico. Mira lo que dice Mateo 25:21. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios nos da más cuando somos fieles con lo que ya hemos recibido. Si queremos que nuestros dones se desarrollen, debemos ser fieles en lo pequeño. Esto significa que si Dios te ha dado una palabra para compartir, no la guardes. Si te ha dado un deseo de orar por otros, hazlo. Si sientes en tu corazón que Él quiere usarte en algo, no lo ignores. La obediencia abre la puerta a un crecimiento mayor en los dones espirituales. Pero hay un último aspecto que no podemos ignorar, la humildad. Porque los dones espirituales no son una medida de madurez espiritual. Puedes operar en un don y aún así tener áreas en tu vida que necesitan ser transformadas. Mira lo que Jesús dijo en Mateo 7:22-23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El poder sin una relación con Dios no tiene valor. Los dones espirituales son una herramienta poderosa, pero
no sustituyen una vida de santidad y obediencia. Es por eso que debemos buscar los dones con un corazón puro, con un deseo genuino de honrar a Dios y servir a su pueblo. Porque los dones sin amor, sin humildad y sin obediencia pierden su propósito. Mira lo que dice Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios da más gracia, más unción, más revelación a los que caminan en humildad. Si queremos desarrollar nuestros dones, debemos mantener un corazón rendido a Él, siempre dispuestos a aprender, siempre listos para servir, siempre abiertos a su dirección. Porque los dones espirituales no son un fin en sí mismos, son el medio por el cual Dios extiende su reino, edifica su iglesia y transforma vidas. Y si hoy deseas crecer en los dones que Dios ha depositado en ti, si anhelas que su Espíritu te use de una manera más profunda, entonces es momento de buscarle con todo tu corazón. Es momento de rendirte completamente a su voluntad, de avivar el fuego dentro de ti, de tomar el paso de fe que Él te está pidiendo que des. Porque cuando lo haces, Dios se mueve. Cuando Dios llama a alguien, no lo llama a medias, no lo llama a una vida estancada, no lo llama para vivir en confusión. Dios nos ha dado su Espíritu para guiarnos, para fortalecernos y para capacitarnos en todo lo que Él nos ha llamado a hacer. Y si hemos hablado sobre los dones espirituales, si hemos entendido su importancia y su propósito, entonces la pregunta final es esta: ¿qué haremos con lo que hemos recibido? Porque cada uno de nosotros tiene una decisión que tomar. Podemos escuchar esta enseñanza, emocionarnos con la verdad de la palabra, sentir el llamado en nuestro corazón y aún así no hacer nada. Podemos permitir que el temor, la duda o la comodidad nos impidan caminar en la plenitud del Espíritu. O podemos decirle a Dios: Señor, aquí estoy, úsame, lléname, derrama en mí lo que tú has preparado para mi vida. La Biblia está llena de personas que respondieron al llamado de Dios con valentía, pero también de aquellos que lo ignoraron. Moisés trató de excusarse, Jeremías dijo que era demasiado joven, Gedeón se escondió con miedo. Pero cuando cada uno de ellos finalmente confió en Dios, su poder se manifestó de manera sobrenatural. Y lo mismo sucede con nosotros. Dios no está buscando personas perfectas. No está buscando a los más capacitados o talentosos. Está buscando corazones dispuestos. Jesús dijo en Juan 7:38, «El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Eso significa que cuando el Espíritu Santo se derrama sobre una vida, no se queda estancado, no es un pozo sin movimiento, es un río, un fluir constante de su poder, de su presencia, de su gloria. Y hoy Dios quiere que esos ríos comiencen a fluir en ti. Él quiere que dejes atrás la sequedad espiritual, que te levantes en fe, que te apropies de lo que ha sido reservado para ti. Porque aquí está la verdad. No puedes vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No puedes avanzar en tu llamado sin sus dones. No puedes experimentar la plenitud de Dios sin caminar en su presencia. Hechos 1:8 nos dice: «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». ¿Notas el orden? Primero viene el poder del Espíritu, y luego viene el testimonio, luego viene la obra, luego viene el cumplimiento del propósito. No es al revés. No podemos hacer la obra de Dios sin el Espíritu de Dios. No podemos vivir una vida espiritual poderosa sin depender completamente de Él. Por eso, hoy Dios está llamando a su iglesia. Está despertando a aquellos que han estado dormidos. Está levantando a aquellos que han estado esperando demasiado tiempo. Está encendiendo el fuego de los dones en aquellos que habían dejado que se apagaran. Y la pregunta sigue siendo la misma: ¿estás listo para responder? Porque el Espíritu Santo no obliga a nadie. Él se derrama sobre los que lo buscan. Se mueve en aquellos que están dispuestos, llena a los que claman con un corazón sincero.
Mira lo que dice Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ese es el llamado, esa es la invitación. No se trata de un momento de emoción, sino de un compromiso real con Dios. Y si hoy sientes ese llamado, si sabes que hay algo dentro de ti que necesita ser avivado, si anhelas más de Dios, entonces este es el momento de rendirte completamente a Él. No esperes más. No sigas viviendo una vida cristiana limitada. No permitas que el temor o la duda te detengan. El Espíritu Santo está aquí. Sus dones están disponibles. Su poder sigue transformando vidas. Solo necesitas decir: Señor, lléname, derrama en mí todo lo que tienes preparado. Aquí estoy, dispuesto a caminar en la plenitud de tu Espíritu. Y cuando das ese paso, cuando le entregas todo a Dios, cuando decides buscarlo con todo tu corazón, entonces verás su poder obrando en tu vida como nunca antes. Que el Señor te bendiga, que su Espíritu te llene y que su gloria se manifieste en ti de manera poderosa. Amén.